Buenas noches. En este video citaremos un texto de la revista chilena de literatura de diciembre del año 2016, Fuentes digitales y fuentes impresas, prácticas letradas y plagio en el marco universitario, de la autora Aurora María Ruiz Bejarano de la Universidad de Cádiz. En este se plasman los estudios acerca de las prácticas de escritura deshonestas y experimentaron un auge significativo con la expansión de las tecnologías de la información y de la comunicación. En este texto se citan cómo a través de la vida académica se han hecho un estudiante ha practicado plagio, ya sea para pasar un examen, para citar un trabajo. Bueno, se toman hacen alguna referencia a algunas preguntas, como ¿por qué no se sabe realizar un trabajo académico? En este estudio toman un nicho de estudiantes y les hacen algunos tipos de preguntas donde se concluyen algunos temas. Uno de los principales temas es que muchos de los estudiantes no saben cómo presentar un texto académico. Se presenta que simplemente algunos, para tomar esta información, toman varias fuentes, transcriben la información, copian y pegan, pero no hacen su debido análisis e interpretación de los textos para así poder llegar a una conclusión y plasmarlo en este texto. Otro tema que se ve en este tipo de documentos de textos es que no tienen clara cuáles son las reglas de presentación y cómo presentar tanto una referencia como una bibliografía debida. Muchos de estos trabajos al momento de ser entregados no tienen la bibliografía correcta, simplemente algunos vestigios de esta o no tiene ningún tipo de referencia, por lo cual ya esto se convierte en plagio. En la primaria y en el bachillerato se ve mucho esto, aunque el estudiante pues no tiene conocimiento de que esto es un plagio, de que otra persona ha tomado autoría intelectual, ha hecho una investigación previa, una conclusión, una observación, un análisis anterior para poder transmitir este conocimiento. Esta es una de las falencias más grandes que se ha visto, que no se presentan estas aclaraciones, estos puntos, estas reglas a los estudiantes. Pero debe saberse que en algunos casos, según este estudio, hay muchos de ellos que sí saben cuáles son las reglas, pero no las aplican. Entonces no se puede echar totalmente la culpa a que sea que no se les haya dicho o implementado este tipo de reglas. Otra de las preguntas o conclusiones que sacan es que existe la creencia de que se puede copiar de internet cualquier cosa, pues es público. Esto se ve con el auge y la expansión de las tecnologías de la información, la cual nos permite tener un vasto mundo de información con un solo clic. Por poner un ejemplo, el más básico de todos, Wikipedia. Por colocar en el explorador, en el buscador, una simple conjugación de palabras, podemos llegar a Wikipedia, donde nos va a mostrar un resumen de muchas personas que han hecho aportes a esta página para resumir y entender un tema debido. Ya hay otras páginas, como son el Rincón del Vago, por decir alguna, que nos presentan resúmenes de temas a los cuales simplemente muchos, la gran mayoría de estudiantes, simplemente cogen ese texto, lo copian, lo pegan y
presentan un informe, un texto. Esto se hace en los trabajos netamente teóricos, que es una de las falencias que se ven en el método, en la metodología educativa, las cuales no buscan que se profundice en el conocimiento, sino que presenten un trabajo donde a veces se asume que se tiene ya, se asume que se toma ese conocimiento, se apropia, pero no es así. Para continuar, expresando una opinión, siento que el plagio también se ha presentado en cuanto a que la metodología que se utiliza para la enseñanza de cuantificar una nota hace que los estudiantes no busquen el conocimiento, sino que busquen es pasar una nota, pasar una materia sin apropiarse del conocimiento. Se deben cambiar los métodos de enseñanza buscando que estos trabajos busquen que haya una apropiación del conocimiento, donde se lea un texto, se interprete, se analice, se hagan alguna observación y se saque una conclusión, ya sea para un trabajo práctico o si es de o un debate, pero donde se ponga en realidad que no se haga un trabajo tan extenso, un trabajo teórico tan extenso, sino que se busque, se concluya y se pueda hacer una conclusión final, ya sea en un debate, como lo decía anteriormente, o si fue un trabajo práctico que de verdad haga, nos lleve a una conclusión. Desde el inicio, ya sea de la vida académica en el bachillerato o en la universidad, las primeras materias, la primera materia que se debería presentar es como un tipo de español, por decirlo de algún modo, de cómo presentar un trabajo. Es lo más básico que se debe hacer. Esa es la primera materia que se debe ver en un ámbito universitario, porque de ahí en adelante, si una persona tiene las bases correctas de cómo presentar un trabajo, cómo citar una referencia, cómo hacer una bibliografía ordenada, tomando cualquier tipo de referencia, sea digital o de un libro como tal, para expresar una idea, no va a tener ningún inconveniente y va a llegar al final de su carrera a presentar un trabajo o una tesis donde de verdad se muestre un ámbito investigativo, una investigación, un análisis comprensivo y exhaustivo para llegar al objetivo final, ya haya sido este un producto tangible o intangible, una idea. Entonces esa es una de las opciones y de las conclusiones que puedo sacar. Otra es incentivar a los estudiantes al conocimiento, evitar esas clases transmagistrales y a esos trabajos tan largos que a veces no tienen sentido, solo por rellenar y rellenar hojas, o tratar de buscar que entre más información se tenga, se busque, creen que se va a llenar de conocimiento, siendo que es todo lo contrario. Si se hace énfasis en temas muy concretos, si se puede dividir en un aula de clases el conocimiento, la búsqueda de un tema para varios grupos donde después se debata, se saque una conclusión, va a ser más productivo ese conocimiento y esa investigación. Se evitará estar plagiando información para presentar un informe donde a la final si se le pregunta a esa persona qué entendió, qué comprendió, no va a salir con nada. También hacer caer en cuenta
que cada investigación, cada libro, cada texto que hay, tanto impreso como digital, es obra de una persona que se tomó el trabajo de analizar, investigar durante un largo periodo de tiempo para poder llegar a una conclusión y poder presentar ese producto para que otras personas tengan la facilidad de comprender más fácilmente o de allí partir y sacar una nueva conclusión o un nuevo producto. Si desde la primaria se incentiva, se hace entender esto durante toda la vida académica y profesional, no habrá necesidad de tomar represalias como lo hacen o lo se ve en las universidades. Entonces, son bastantes prácticas, bastantes puntos a tener en cuenta para evitar este tipo de plagios. Muchas gracias.